Escuchas Difundir Radio. Formación e información cristiana católica para compartir contigo la fe. Difundir Radio. Evangelio, cultura y familia. Difundir Radio para compartir contigo la fe. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tu dedo de la diestra del Padre, tu fiel promesa del Padre que inspira nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo revélanos también y creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de la Santísima Virgen María. Queremos darle la bienvenida y de expresarles que nos encontramos en la emisora Difundir Radio, localizada en los Altos de Suba, en la comunidad de los Padres de la Divina Redención, en este momento dirigida por el padre Antonio Ramírez Giraldo y en el control máster con Holman Bautista. En esta dirección, Holman Gómez Bautista. En la dirección con Álvaro Gardiazabal y Margarita Arcila. Entonces entramos a nuestra compañía de este espacio con la Santísima Virgen María, y en el que queremos especialmente comentarles cómo veníamos hablando de esas 2 puertas que se abren al conocimiento, que nos debíamos de ir resolviendo poco a poco, y en él nos referimos a lo que nos dice el Antiguo Testamento en relación con la Virgen María y al quién es y de dónde viene María. Continuamos hoy con el desarrollo de los pasajes mencionados en Isaías 7:14 y en Miqueas 5:1 y siguientes. Esto corresponde al Antiguo Testamento y que tienen para nosotros un sentido mariológico. En Isaías 7:14 encontramos: pues bien, el Señor mismo va a darnos una señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Miremos los antecedentes y una breve reseña histórica. Ahaz, rey de Israel, pésimo y de muy mala conducta, en una situación de peligro para Israel, en lugar de recurrir a Yahvé y abandonar su conducta desordenada, prefirió aliarse con Teglat-Palasar III de Asiria, que por su parte no ocultaba sus deseos de dominar a Israel. Ahaz pagó por esta alianza con el oro y la plata del templo y se tornó vasallo de este rey tan impío. Isaías se presenta ante el rey y le ofrece que pida una señal a Dios de su protección. Ahaz se niega so pretexto de no tentar a Dios. Dios se indigna contra Ahaz y él mismo le da la señal: una virgen dará a luz un niño. Este es un texto mesiánico y mariológico. Miremos Isaías 8:8, que nos dice: Palestina es la tierra del Emmanuel. Sin embargo, en el Antiguo Testamento se dice que Palestina es la tierra de Yahvé
y no de otra persona, incluido David. Por lo tanto, se identifica al Emmanuel con Yahvé. Miremos en Isaías 9:5. Estarán los títulos admirable, consejero, Dios todopoderoso, siempre Padre, príncipe de la paz. Estos títulos definen su persona y su misión. En Isaías 9:6 se identifica al Emmanuel, Dios con nosotros, como el Mesías. Es por eso el sentido mesiánico que viene a identificarlo explícitamente en el Nuevo Testamento. En Mateo 1:22 al 23 cita literalmente a Isaías 7:14, indicando que esta profecía se cumple en la concepción sobrenatural de Jesús. San Lucas alude a este versículo y a Isaías 9:5 cuando narra la salutación angélica, que la encontramos en Lucas 31 al 32. Es decir, así no tuvieran los apóstoles, los teólogos explicación a los textos que hemos hecho referencia de Isaías precisamente y de Miqueas y del Antiguo Testamento. Lucas nos da una claridad y hace una claridad inmensa, es decir, que ya los apóstoles y los evangelistas de la época ya tenían conocimiento del enlace que empezaba a realizarse entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo refiero en esta forma porque sabemos que los apóstoles y los discípulos con los que anduvo Jesús en sus primeros tiempos no eran tan conocedores de la palabra del Señor, apenas como lo somos nosotros hoy en día, meros practicantes de los que sí escasamente vamos los domingos a la Eucaristía. Por eso Isaías utiliza la expresión Alma para referirse a la madre del Emmanuel. La traducción literal, doncella, joven, adolescente, virgen. En la Sagrada Escritura encontramos en diferentes ocasiones la expresión Alma, siempre para referirse a una joven virgen. Miremos Génesis 24:13. Se emplea esta expresión Alma para referirse a la virginidad de Rebeca. En Éxodo 2:8 también se emplea este término para referirse a la hermana de Moisés que era virgen y que por lo demás no se menciona en la Escritura que se haya casado. Cantar de los Cantores, el 1:3 también, aquí al mencionar a las doncellas que acompañan al esposo, usa esta expresión almaj, que son jóvenes vírgenes. En el Cantar de los Cantares, en el 6:7, menciona a las esposas y concubinas, la diferencia de las doncellas que son vírgenes, y utiliza esta expresión. En el Salmo 68, versículo 26, menciona a las doncellas que van cantando. Este versículo, según el teólogo Cándido Pozo, tiene un sentido técnico que incluye la virginidad de las doncellas. Para concluir, diremos que la versión griega De los 70 tradujo este término almag por G. Partenos, virgen. La versión siria persista la transcribió por Betulai y la Vulgata por Virgo. Ambos significa virgen o virginidad, ¿no? Sí, correcto, Margarita. Nunca se aplica este término almag para una joven mujer casada, siempre para las vírgenes. En resumen, esta profecía en Isaías 7:14 y ratificada por Mateo en 1:22-23 se refiere al Mesías y a su madre que lo engendrará virginalmente. Miremos Miqueas 5:1 y siguientes. En cuanto a ti, Belén Éfrata, la menor entre las clases de Judá, de los clanes de Judá, de ti sacaré al que ha de ser el gobernador de Israel. Sus orígenes son antiguos desde tiempos remotos, por eso él
los abandonará hasta el momento en que la parturienta dé a luz. Miqueas es contemporáneo de Isaías. Después de anunciar los castigos que recaerán sobre Judá por su infidelidad a Yahvé, en Miqueas 1:3 relata en el capítulo 1 las promesas futuras que vendrán sobre Sión. Será el reino de Yahvé. Y de 1 al 5 y en el 9 al 13 se anuncia la profecía mesiánica, mas tú, Belén de Efratá. Este dominador gobernador es el Mesías, y la que ha de dar a luz es evidentemente la madre del Mesías, la Virgen María. Esta cita está muy relacionada con Isaías 7:14. Se nota un paralelismo entre la Almaj y el Emmanuel. Estos trechos dejan atisbar que el nacimiento del Salvador de Israel será un hecho milagroso. Con esta profecía se completa el vaticinio de Isaías, afirmándose que la Almaj dará a luz al Emmanuel en Belén de Efratá. Es decir, la Virgen, ¿no? Claro, la doncella la virgen. La doncella, Correcto. la llena de gracia. Como vemos, la exégesis y la teología unida al magisterio y a la tradición de la Iglesia nos muestran la presencia de María Santísima en el Antiguo Testamento. Es especialmente genial el texto del protoevangelio, pues es propiamente en el inicio de la historia de la salvación que habla de la Virgen y su papel en la lucha victoriosa contra el demonio y su linaje. Y así entramos a querer averiguar quién es y de dónde viene María. Y podemos ir desglosando poco a poco, no es mucho lo que nos cuenta la Biblia, pero seguramente que nuestros investigadores y las revelaciones privadas nos harán enriquecer esa descripción, ese enriquecimiento de quién es María y poder decir que necesariamente nace en el siglo I antes de Cristo, que es nacida en Jerusalén, que es descendiente de Abraham, de la tribu de Judá y del linaje real de David. Cambiemos del linaje de David, aspecto que queda muy bien descrito en los versículos que hemos leído al comienzo la semana pasada sobre la anunciación, que nos habla de los antecedentes del rey, exactamente de dónde viene, cómo es que van a ser y de que es el que continúa en la casa de David su siervo y que tendrá un reinado por siempre. Así que podemos decir que es hija de quién, Margarita, de quién María podemos decir que es hija de San Joaquín y Santa Ana, hija de la promesa. Hija De de María promesa. podemos decir que nace en el siglo I antes de Cristo en Jerusalén y, como lo dijo Alvarito, descendiente de Abraham, de la tribu de Judá y del linaje real de David. Hija de Santa Ana y de San Joaquín, cuya festividad celebra la Iglesia el día 26 de julio, día consagrado a los abuelos. El culto a Santa Ana se introdujo en la Iglesia en el siglo VI. El de San Joaquín es mucho más reciente. Es un aspecto sumamente curioso, Margarita, y poder decir que estos son los abuelitos de Jesús. Sí, también. Exactamente, que es algo sumamente bonito, sumamente interesante y lo que es la tradición, y por eso se le consagra ese día a los abuelos y a quienes abuelos, podemos sí. pedir también, exactamente. Entonces no conocemos más con certeza de estos dos santos que sus nombres y el hecho de que fueran los santos padres de la Madre de Dios. San Joaquín era venerado por los griegos desde muy temprano y es el santo patrón de muchos pueblos en Hispanoamérica, España y Filipinas. Joaquín significa Yahvé prepara. Ana significa gracia. Es algo curioso que al juntarlo estos significados de los nombres, significa prepara la gracia. prepara Dios la gracia. prepara la gracia. Ay, qué ¿Cuál es la belleza. gracia? De traernos al Redentor y traernos el Salvador a través de la hija de aquellos que prepararon la gracia que tiene el nombre de María.
Y hemos también encontrado que podemos enriquecernos un poquito sin faltar a la tradición de nuestra iglesia, ni salirnos de sus dogmas y sus conocimientos, recurrir a los escritos de la beata Ana Catalina Emmerich, que en detalle nos cuenta algunas cosas que nos permiten tener una mejor idea y poder enriquecer un poquitico más ese conocimiento que podemos tener de la Virgen María. Y nos dice Ana Catalina que los antepasados de Santa Ana fueron esenios. Estos piadosos hombres descendían de los sacerdotes que en tiempos de Moisés y Aarón tenían el encargo de llevar el arca de la alianza. Vivían principalmente en el monte Horeb y en el Carmelo. En los primeros tiempos, antes que Isaías los reuniese, vivían desparramados, entregados a la penitencia. Ya desde entonces había entre estos judíos antepasados de Ana y de la Sagrada Familia. De ellos también derivan los llamados hijos de profetas. En tiempo de los abuelos de Ana, era jefe de los selenios el anciano Arcos. Este hombre tenía visiones en la cueva de Elías, en el monte Horeb, referentes a la venida del Mesías. Sabía de qué familia debía nacer el Mesías. Cuando Arcos tenía que profetizar sobre los antepasados de Ana, veía que el tiempo se iba acercando. Ignoraba, empero, que a veces se tardaba e interrumpía el orden por el pecado, y por cuánto tiempo era la tardanza. Se casó Ana con Elí o Joaquín, también por un aviso profético del anciano Arcos. Hubiera debido casar con un levita de la tribu de Aarón, como los demás de su tribu, pero por la razón de dicha, fue unida a Joaquín de la tribu de David, pues María debía ser de la tribu de David. Joaquín y Ana vivían junto a Eliud, el padre de Ana. Reinaba en su casa la estricta vida y costumbre de los esenios. La casa estaba en Séforis, aunque un tanto apartada entre un grupo de casas de las cuales era la más grande y notable. Allí vivieron unos 7 años. Tanto Ana como Joaquín sufrieron ofensas públicas a causa de la esterilidad de Ana, lo que les causaba dolor y sufrimiento, y a ellos respondían con oración, clamando por su esterilidad y poniendo en manos de Dios su santa voluntad. Por eso entonces decimos que María es hija de promesa, porque aquellos viejos, Joaquín y Ana, ya habían renunciado a la maternidad y a la paternidad, pero que la acción de Dios y la permanente y continua oración de ellos permitió el nacimiento de la Santísima Virgen María como hija de promesa. Todo esto nos acerca a dar respuesta del por qué la Iglesia reconoce en ellos santidad a estos ruegos y peticiones. Dios había escuchado su oración. Para esta época Ana contaba ya con 43 años. Tuve entonces la explicación de la Inmaculada Concepción de María y supe que en el Arca de la Alianza había estado oculto un sacramento de la Encarnación, de la Inmaculada Concepción, un misterio de la redención de la humanidad caída. Así, Ana y Joaquín, saliendo de la adoración en el templo, cuando se encontraron, se abrazaron, rodeados por el resplandor. Entendí que era la concepción de María en ese instante y que María fue concebida como hubiera sido la concepción de todos sin el pecado original. Joaquín y Ana caminaban así, alabando a Dios hasta la salida. Llegaron a una arcada grande, como una capilla donde ardían lámparas, y salieron afuera. Vi el júbilo y el fervor de los esposos y su agradecimiento a Dios, pensando en su misericordia hacia ellos, observándolos a menudo y orando juntos con los ojos bañados en lágrimas.
Se me explicó en esta ocasión que los padres de la Santísima Virgen la engendraron en una pureza perfecta por el efecto de la obediencia. Si no hubiera sido con el fin de obedecer a Dios, habrían guardado perpetua continencia. Comprendí al mismo tiempo cómo la pureza, la castidad, la reserva de los padres y su lucha contra el vicio impuro tiene incalculable influencia sobre la santidad de los hijos engendrados. Miremos entonces las vísperas del nacimiento de María. ¡Qué alegría tan grande hay en toda la naturaleza! Oigo cantar a los pájaros, veo a los corderitos y cabritos saltar de alegría y a las palomas rondar en bandadas de un lado a otro con inusitado alborozo, allí donde estuvo antes la casa de Ana. Ahora no existe nada, el lugar es todo desierto. Tuve la visión de peregrinos de muy antiguos tiempos que recogidos sus vestidos, con turbantes en las cabezas y largos bastones de viaje, atravesaban esta comarca para dirigirse al Monte Carmelo. Ellos también notaron esta alegría extraordinaria de la naturaleza, cuando manifestaron su extrañeza y preguntaron a las personas con las cuales se hospedaron la razón de tal suceso. Les respondieron que tales contentos y manifestaciones de alegría se notan todas las vísperas desde el nacimiento de María y que allí había estado la casa de Ana. Hablaron entonces de un varón santo de tiempos antiguos que había observado esta renovación de la naturaleza, que fue la causa de que se celebrase entonces la fiesta del nacimiento de María en la Iglesia Católica. Hay algo hermoso, pero a la vez misterioso, que nos quieren entregar a Ana Catalina Emmerich. Mientras el pueblo no tenía el conocimiento que la promesa ya estaba en camino, la naturaleza lo sabía. La naturaleza estaba alegre porque conocía que María estaba próxima a llegar, porque la promesa estaba en camino. Es curioso, es simpático este aspecto de reflexión para nosotros, entender de que la naturaleza comprendía que estábamos a un paso de que la promesa se cumpliera, en tanto que nosotros todavía ni siquiera la percibíamos. Es por eso que 250 años después del tránsito de María al cielo, vi a un piadoso peregrino atravesar la Tierra Santa y visitar y anotar todos los lugares por donde había estado Jesús en su peregrinación sobre la tierra, para venerarlos y recordarlos. Este hombre gozó de una inspiración sobrenatural que le guiaba. En algunos lugares se detenía varios días, probando especial dulzura y contento, y recibía revelaciones mientras estaba en oración y meditación piadosas. Había tenido siempre la impresión de que del 7 al 8 de septiembre había una grande alegría en la naturaleza en Tierra Santa y oía en ese tiempo armoniosos cantos de pájaros. Finalmente obtuvo, después de mucho pedir en oración, la revelación de que esa era la fecha del nacimiento de María. Con varios días de anticipación había anunciado Ana a Joaquín que se acercaba a su alumbramiento, para que se fuera disponiendo las personas y familiares que deberían acompañarlos. La luz en torno de Ana tomó la fuerza de zarza que ardía junto a Moisés sobre el monte Horeb, y ya no me fue posible contemplarla. La llama se proyectaba hacia el interior. De pronto vi que Ana recibía en sus brazos a la pequeña María, luminosa, que envolvió en su manto, apretó contra su pecho y colocó sobre el escabel delante del relicario. Prosiguió luego sus oraciones. Oí entonces que la niña lloraba.
vi que Ana sacaba unos lienzos debajo del gran velo que la cubría y fajándola dejaba la cabeza, el pecho y los brazos descubiertos. La aparición de la zarza ardiendo desapareció. Fue una visión de Ana de Emmerich, ¿no? ¡Qué belleza! Por medio de la zarza ardiendo. Sí, señora, eso es correcto. Es decir, hay capítulos que entonces podemos nosotros comparar porque son como si se repitieran. Decíamos al comienzo de esta narración que se nos hace una descripción del Arca de la Alianza y cómo Ana Catalina entiende que en esa está guardada la virginidad, está guardada la pureza, está guardada y nos refleja el vientre de María que en ese momento a través de la Anunciación había concebido por la luz, por la sombra del Espíritu Santo, Margarita. Entonces por eso a María se le llamaba también Arca de la Alianza. Y como es la llena de gracia, levantáronse entonces las mujeres y en medio de la mayor admiración recibieron en brazos a la criatura recién nacida, derramando lágrimas de alegría. Entonaron todas juntas un cántico de acción de gracias y Ana alzó a la niña en el aire como para ofrecerla. Vi entonces que la habitación se volvió a llenar de luces y oí a los ángeles que cantaban glorias y aleluya. Así pues, con esta gloria y esta aleluya damos noticia del nacimiento de la Santísima Virgen María, que aunque no está en la Biblia, hemos sabido que también se le llama Arca de la Alianza por tener en su vientre a Jesús, al Santo de los Santos, al Señor de los Señores, también que es María, hija de promesa, conocer que la actitud de Ana y Joaquín fueron santos y que por tradiciones descendían de los esenios, que eran familias sacerdotales. Es decir, algo que nos va enriqueciendo y nos va transportando, de tal manera que también podemos definir que María nació entre el 7 y el 8, hoy en día de septiembre, lo celebra nuestra Santa Madre Iglesia. Así seguiremos hablando de cómo enriquecer ese conocimiento de la Virgen María y entregándoles, como siempre lo hemos hecho, esa oración con que concluimos a la Madre de Dios, pidiéndole que nos ayude, que nos auxilie, entregarle en sus manos esta Colombia, para que todos puestos de rodillas podamos clamarle y pedirle por el bien que queremos de nuestra nación, apartando ese propósito, beneficio que queremos todos nosotros, y nos dirigimos con la oración de San Anselmo. De San Anselmo. Oh bendita entre todas las mujeres, que vences en pureza a los ángeles, que superas a los santos en piedad. Mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al aspecto de tan hermoso brillo. Oh Señora mía, yo quisiera suplicarte que por una mirada de tu misericordia curases las llagas y úlceras de mis pecados, pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh Señora mía, de mostrarme a ti en mis impurezas tan horribles, por temor de que tú a tu vez tengas horror de mi causa de ellas, y sin embargo yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas. Amén. Y así cariñosamente nos despedimos con todos ustedes, que tengan un muy buen fin de semana y que el que se inicia sea puesto en las manos de la Santísima Virgen María para volvernos a encontrar dentro de 8 días. Un feliz fin de semana. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Escuchas Difundir Radio. Formación e información cristiana católica para compartir contigo la fe. Difundir Radio. Evangelio, cultura y familia.